hagan el cálculo de una hipoteca, que se puede hacer, van a ver que los gastos de estructuración son tan grandes que uno se la queda hasta el final, porque quiere hacer una nueva hipoteca, una tasa más barata cuando cambia la tasa de interés, y es carísimo hacerla, ¿sí? Y también depende, que es lo que vamos a tratar de probar, de los cambios favorables en el riesgo crediticio propio, ¿sí? Teniendo en cuenta que estas dos opciones tienen, como casi toda opción de compra y de venta sobre el mismo subyacente, van en sentido inverso. Si toma valor una, no toma valor otra, ¿sí? Y van a ver que pasa eso, ¿sí? Pasa que esta opción de quiebra, justamente si está entrando in the money, va a hacer que sea muy difícil que yo consiga tasa o deuda para renovar la deuda anterior, la que quiero precancelar, a una tasa de interés más baja. ¿Por qué? Y porque está entrando en valor la opción de quiebra, ¿sí? Eso lo vamos a demostrar ahora en el Excel, simplemente para que tengan los conceptos de qué es lo que está detrás de estos bonos. Pero por de pronto tengan en cuenta que es más, una empresa obtiene menos si quiere endeudarse de una forma que le es más flexible, ¿sí? Y esto es más flexible, porque le da flexibilidad de precancelar cuando quiera. Con lo cual recibe menos dinero. Bueno, voy a volver a compartir el Excel. Bánquenme un segundito. Y allí vamos. Insisto, para que por lo menos tengan las nociones básicas de estas cuestiones. Bueno, entonces, vamos a tener un callable bond que es igual a lo que veníamos trayendo, ¿sí? El mismo diseño, se emite por un valor nominal, voy a agrandarlo un poquito, por un valor nominal de 100, ¿sí? De vuelta, con dos cupones, uno de 11,275 y uno de 111, perdón, dos cupones de interés de 11,275, un cupón de capital de 100. Y bueno, ¿y qué vamos a ver en este caso? Vamos a ver que el bono tenía este diseño, ¿sí? Este diseño que es el diseño original que habíamos visto, considerando los outputs posibles de la empresa. Es decir, que en el nodo 1 pagaba el cupón de interés. En el nodo 2 también paga el cupón de interés. ¿Qué es lo que ocurre en el nodo up o en el nodo up-down? Ojo que acá el nodo up-down no es lo mismo que el nodo down-up. Antes vieron que eran recombinantes, ahora no. Si la empresa llega a esta instancia, esta empresa va a poder mostrarles o exhibirles a sus acreedores, no al acreedor original, al que tienta con la posibilidad de darle un nuevo préstamo para cancelar el anterior, le podría decir, mira, ¿me prestas 100 al 10%, que es la tasa libre de riesgo? Ah, ok, pasame tus balances. Ah, bien, a ver, ¿cuánto tiene tu activo? Mira, acabo de pagar un préstamo y tiene 202,06 el activo. Ah, bueno, ¿y cuánto debes? Y debo 100 y un puchito. Ah, y a ver, déjame ver un poco tus perspectivas. Pero mira, tus perspectivas son muy buenas. Tus perspectivas son que el activo tuyo pase a 269,41 si los negocios van muy bien, o pase a 151,54 si los negocios van muy mal. ¿Sí? O sea que 110 los vas a poder pagar siempre. Bueno, es que yo te voy a dar un préstamo por 110. ¿Para qué lo vas a usar ese préstamo? Lo voy a usar para cancelar el préstamo anterior. Bien. Obviamente esa cancelación del préstamo anterior, ¿qué implica? Implica para el acreedor original que ese bono que él tenía la perspectiva de cobrar 111,27, en el momento 2 no cobre 111,27, ¿sí? Sino que cobre 110. Es decir, bueno, eso en el caso del nodo 1. En el caso del nodo 2, que es el nodo down, a la empresa no puede ir a un banco y decirle, che, ¿me prestás plata? ¿Para qué la querés? No, para cancelar un préstamo que tengo medio caro. Ah, bien. ¿A cuánto lo tenés tomado? Y lo tengo tomado al 12,29.
Ah, bien. A ver, ¿me pasás tus balances? Y los balances muestran que tu activo es 108,73. Entonces, este acreedor va a decir, bueno, ojo, este me está pidiendo 100 para cancelar, su activo es 108,73, está justito, justito, y existe esta posibilidad de que no me pague, y por lo tanto, si las cosas, el negocio se recupera, pasa a 111,27 y me los pague, o los pague, ¿sí? Pero si las cosas van mal, va a pagar 81,58. Te voy a decir, no, esperá, yo no te voy a prestar los 110, ¿sí? Es decir, que el acreedor va a decir, el posible nuevo acreedor va a decir, mirá, yo, si vos me mostrás este balance, que no va a tener 101,62 en valor esperado, sino que va a tener 101,62 menos 11,27, el cupón que ya pagaste, y yo te presto al 22%. Entonces vos decís, no, yo al 22% no tomo, no voy a tomar deuda al 22% para pagar deuda al 10, ¿cuánto era? Al 12,29% que veníamos trayendo. No, ni de casualidad. Entonces, esto hace que, si la empresa va bien, la empresa puede ejercer la opción en este momento y diga, mira, te cancelo 100, ¿sí? Yo ya te pagué el cupón de 11,274, te cancelo 100, saco un préstamo con el de al lado y en lugar de pagar 111,27, voy a pagar 110 y 110. Y el nodo de abajo sigue igual, porque si esto pasa, esta opción no se ejerce. Hacemos lo mismo de siempre, llevamos estos valores hacia atrás, pero fíjense que acá ya no llevo 111,27 y 111,27, sino llevo 110,110 y 110, que ¿quién se benefició? Sí, la empresa emisora. ¿Quién se jorobó? Y el bonista. ¿Sí? Y este nodo sigue igual que en el caso anterior. Con lo cual, volvemos hacia atrás y la moraleja o los cálculos que nos da es que en lugar de prestar 98,28 en un callable bond, en un bono rescatable anticipadamente, los inversores prestarían 97,64. La diferencia entre los 98,28 que prestarían sin la opción de recompra y los 97,64 que prestan con la opción de recompra, ¿sí?, es el valor justamente del derecho que tiene la empresa a precancelar, del derecho a que, si esto ocurre, se beneficie y vaya a este output en lugar de estar con este output. En un non-callable bond, un bono no redimible anticipadamente, la empresa tiene que seguir pagando. ¿Sí? En los 111,27. En un bono callable, la empresa cambia estos flujos de 111,27 por deuda nueva al 10%. Y acá queda claro el rebote en el mercado secundario, porque ni bien entra este balance, el balance bueno, con las buenas noticias, ¿sí?, ni bien entra el balance con 202,06 de activo, hay una mejora de la calificación crediticia y los precios de la empresa, los precios de los bonos de la empresa, aún que no sean redimibles, suben. ¿Sí? Es decir, que si alguien en el mercado secundario compró el bono, supongamos a 98,28, y pasa el primer año, pero lo que se dio es esto, se dio el escenario up, ¿el acreedor lo cobra o no lo cobra esto en el mercado secundario? El acreedor lo cobra. ¿Por qué? Y porque ya no es una empresa, recuerdan cuando decíamos al principio no se sabe para dónde salta la liebre, y ya no es una empresa que puede ir a 202,06 o puede ir a 108,73, y si va a 108,73 puede zafar o puede hacerme un agujero. No, ya esto ocurrió. Y habiendo ocurrido esto, siendo como son los ciclos de los negocios, salvo que hace una pandemia justamente, que es lo que es tan disruptivo de todo lo que nos está pasando, y bueno, esperá, ya una empresa que va muy bien tampoco en el curso normal de los negocios pasa a andar muy mal de un momento para otro. Y obviamente en el mercado secundario los bonistas me lo van a hacer saber a mí. El bonista original me lo va a hacer saber. Es decir, así como yo le voy a hacer saber si fuera un acreedor, le voy a hacer saber esto. Eso quiere decir que
va a haber desmejorado la calificación crediticia y yo no te voy a pagar a la par el bono, te voy a cobrar el hecho de que esto ha ocurrido. Bueno, acá tienen una comparación de lo que valdría el bono si se emitiera la tasa libre de riesgo. Fíjense que el bono saldría un valor razonable, que es el valor actual de los cupones descontados a la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Sería 111,27 sobre 1,10, 111,27 sobre 1,10 al cuadrado. Saldría 102,21. La TIR es el 10%. El bono simple, que lo vimos recién, ya no te prestarían 111, no te prestarían 102,21, sino que te prestarían 98,28. Es decir, que saldría una tasa del 12,3%. Y si el bono es rescatable anticipadamente, el bono saldría a un precio de 97,62. Es decir, que la TIR de ese bono sería de 12,68. Fíjense cómo la TIR de un bono simple, de un bono del gobierno de Estados Unidos, es la RF, de un bono de una empresa, de una corporación, es esto, el 12,3, pero dependiendo de qué, de la volatilidad de sus activos y del riesgo sistemático y de el nivel de endeudamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque un endeudamiento alto hace entrar muy en valor la opción de quebrar. ¿Sí? Un endeudamiento bajo hace que no entre en valor. Y prestaría el 2,68 si aparte de tener esa opción de quebrar, está la opción de precancelar. ¿Por qué? Porque algo que no estamos analizando ahora, que es que si las tasas de interés de mercado bajan, puede también ocurrir esto, que el bono, que la opción de cancelar anticipadamente entre en valor, o que los negocios vayan bien, mejore la calificación crediticia y la empresa vaya y se plante ante los acreedores y diga, mirá, yo te precancelo. ¿Por qué? Porque no quiero seguir pagando una tasa del 11,27, sino que puedo pagar el 10, tranquilamente. Obviamente, si los negocios van mal, no voy a decir, mira, saco deuda del 22 para, o saco una nueva deuda del 22 para cancelar una deuda que tenía al 12,30, no, eso no, ¿sí? Bueno, entonces 0,63, que es la diferencia entre esto y esto, es el valor de la opción, que es un derivado implícito, que es la opción de redimir. ¿Por qué se llaman derivados implícitos? Porque están derivados implícitos o embebidos, porque es un mismo contrato, ¿sí? Es un mismo contrato que tiene una deuda más una opción. En este caso, la deuda es deuda pura, y tiene una opción que es la opción de redención anticipada, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno. Bueno, esperen que veamos algún instrumento más. Déjenme ver un segundito, les comparto. Acá. Bueno, los warrants, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla compartida de la presentación? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí, se ve el PPT. Bueno, warrant, ¿qué es un warrant? Los warrants no son los contratos esos de depósito en un tercero que estudiaban en derecho civil, ¿sí? Y comercial, sino que con el mismo nombre, pues warrant es garantía, se usa este mismo nombre, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era un warrant según cuando estudiaban derecho privado? Facultad. ¿Recuerdan que era un contrato de depósito en el cual uno ponía mercaderías en poder de un tercero depositario y este emitía un certificado de warrant para un acreedor y el acreedor con ese certificado prestaba dinero sabiendo que estaba garantizado por esas mercaderías que estaban en poder de un tercero, en un silo, en lo que fuera, y que en general eran mercaderías que permitían, como se llama, lo voy a tener mi stock yo, lo tenés vos, y ese stock está como garantizando al acreedor, ¿sí?
Bueno, acá el warrant, en lo que son finanzas, por lo menos la terminología anglosajona, no tiene nada que ver. El warrant es una opción de compra, ¿sí? Pero en lugar de ser una opción de compra financiera, que son las que vimos en la bolilla 3, creo que no sé si mencionamos esto en la bolilla 3, la verdad no me acuerdo. El lanzador, en este particular caso de opción, es la propia compañía, ¿sí? Es decir, en una opción de compra con un subyacente que es una acción, pero que la negocian el señor A y el señor B, que la opción se ejerza es simplemente informarle a la caja de valores o a la clearing house que lleva el registro de acciones de ese registro que ustedes vieron en societario o en estructura. No, ustedes van a tener estructura en el nuevo plan, no tuvieron estructura, ¿no? Sociedades no tuvieron. Sí, tuvimos. Bueno, vieron en sociedades que el registro accionista lo lleva es donde se anotan las acciones. Bueno, eso lo lleva en las empresas que hacen oferta pública, eso lo lleva a caja de valores. ¿Por qué? Porque todos los días están cambiando los accionistas en función de cómo se compran o venden acciones en el mercado de la empresa emisora. En una opción financiera, si el señor A es lanzador de una opción de compra del Grupo Financiero Galicia y el señor B le ejerce, cuando le ejerce, ¿qué pasa? El señor B tiene el derecho a comprar la acción del Grupo Financiero Galicia, al precio de ejercicio, le pasa la plata, el del precio de ejercicio, y si es con delivery, ¿sí? Entonces el señor A le tiene que pasar las acciones del Grupo Financiero Galicia. Entonces, ¿esto cómo termina? Termina que a Grupo Financiero Galicia le dicen, mire, el que era el señor A no es más su accionista, ahora es el señor B. Listo, ya está. Eso, caja de valores, cuando hay una asamblea o un pago de dividendos, directamente le dice a la empresa quiénes son los que pueden participar en la asamblea y tienen derecho al dividendo. Acá no, acá la emisora es Grupo Financiero Galicia, ¿sí? Entonces, esto se usa mucho para empresas que no tienen trayectoria, startup, ¿sí? Los venture capital y otros fondos de ese tipo, que incluso esto, que creo, no sé si también lo mencionamos cuando hablamos de las opciones, cuando hay startups y no se conoce, bueno, viene alguien con capital ángel y dice, mira, toma, sí, capital no, porque es el original, ese que presta la familia, pero una vez que ya está un poquito más asentado, lo que dice, mira, te presto $40.000, en las películas aparece, ¿a cambio de qué? Y del 51% de acciones de la compañía. Es muy, muy difícil que entre in the money, pero si entra in the money está comprada a un valor tan bajo que es atractivo, ¿sí? Entonces son emitidas en general muy out of the money y por ende son baratas, incluso en su evaluación tienen, no salen a fair value, porque ni siquiera se puede calcular el fair value, pero por eso estos fondos de Venture Capital lo que hacen es, se meten en los negocios, van viendo cómo va el startup, van viendo que las distintas etapas de los negocios se vayan cumpliendo y es la única forma que tienen de financiarse, ¿sí? Obviamente son mucho más los que se caen que los que lo logran, pero cuando lo logran, el que puso ese capital y por ahí se queda con el 49% o el 50% o el 51% de compañía o de una startup muy, muy prometedor. Y también esto se usa mucho en los stock options para ejecutivos. Es el mismo caso en el cual dice, ¿cómo te remunero? Y te remunero con opciones de compra. Ah, bien, bárbaro. ¿Y por qué? Y porque yo quiero que tu gestión al frente de la compañía haga valer mucho la compañía. Vos pienses de mediano plazo, alinees tus intereses con los míos y entonces yo te voy a pagar con opciones, ¿sí? Esas opciones, bueno, tienen distintos tipos, pero las emite la compañía, es decir, amplía su capital directamente para satisfacer los compromisos de este contrato. Y también vamos a ver, muchas veces se hace para hacer más atractivo un bono, que son los convertidos. Entonces, fíjense, siempre en el momento inicial, sea que se trate de una opción financiera o de un warrant, hay un movimiento de fondos que es que el valor de la prima, habíamos visto, o el valor, si es de compra o de venta, siempre el movimiento de fondos va del tomador al lanzador. Acabamos de verlo, iba del tomador, la empresa que tomaba endeudamiento, al lanzador,
el bonista en el caso que la opción fuera una opción de precancelación. Siempre el movimiento es en el mismo sentido. Lo que pasa es que lo que acabamos de ver se descuenta de lo que te presto. No hay mucha alternativa. Este grafiquito lo hemos visto. ¿Qué cambia en una opción de compra que es un warrant? En una opción de compra que no es un warrant, habíamos visto que si se ejerce, el lanzador tiene que entregar los subyacentes al tomador. El señor A tiene que darle acciones al señor B. Y el señor B tiene que darle pesos por el equivalente al strike price. ¿Sí? Y estos se informa a caja de valores, entonces ya sabe la empresa, que es la empresa sobre cuyas acciones se diseñan las opciones, sabe que ya no es más el señor A, su accionista, sino que es el señor B. En el warrant, la empresa emite subyacentes, hace una emisión de acciones para pagarle, para dárselas al tomador, que puede ser un ejecutivo que logró los objetivos o puede ser el capital ángel, ¿sí? El fondo de capital ángel. Y este paga el strike price, pero no para que reemplazar a nadie como accionista, para ser un nuevo accionista o un accionista adicional de la empresa lanzadora. Entonces, esto tiene efectos que son que después de del ejercicio se cambia la cantidad de acciones, se conoce como dilución, y aparte que entra más efectivo, pero entra a la compañía, es decir, todo el precio de ejercicio entra a la compañía. En definitiva, son complejas de evaluar, pues podemos tener una noción de cómo hacerlo, pero fíjense qué ocurre. La compañía emite nuevas acciones, con lo cual se da un efecto de dilución, y si cuando emite las opciones, la compañía era una compañía que tenía este activo, que está arriba, este pasivo y este patrimonio neto, recuerden que los warrants son siempre instrumentos de patrimonio, están dentro del patrimonio. Cuando se produce el ejercicio, ocurren dos cosas. Primero, toda la caja del ejercicio entra a la compañía, porque la compañía es la lanzadora. Y la compañía emite acciones, ¿sí?, por un valor igual al precio de ejercicio, por la cantidad de warrants ejercidos, con lo cual, esta compañía, a la cual yo podría hacerle lo mismo que hicimos recién con los activos y demás, mirá, tus activos pueden ir a U, ir a D, a DD, a DU, UD, lo que ustedes quieran, ya no es la misma compañía. ¿Por qué? Porque es una compañía a la cual le va a entrar un montón de caja con el ejercicio, cosa que no ocurría en los casos anteriores. Y, a su vez, sobre los dividendos que yo proyectaba para esta compañía, sobre el output de esta compañía, empiezan a haber nuevos participantes, porque hay un efecto de ilusión. Quienes ejercen el derecho tienen el derecho a ser accionista por todo, ¿sí? Entonces, a su vez, los nuevos accionistas tendrán derechos a los flujos de dividendos de la empresa junto con los accionistas anteriores. Por eso estos instrumentos deben ser ofrecidos a todos los accionistas preexistentes. Es muy, muy sensible el tema. Entonces, cuando hay una emisión de warrants, incluso van a ver en un bono convertible, ese bono tiene que ser ofrecido a todos los accionistas, porque si no puede haber un efecto de ilusión en el cual los accionistas anteriores dicen, che, ¿pero por qué? Yo encima vengo siendo accionista, vos le vendiste opciones, se las diste a otros y estos ahora se sientan a comer al lado mío y abren la heladera. ¿Sí? Bueno, vean en Brilli las cuestiones básicas de su evaluación, no lo vamos a tomar, pero véanlo, así como para evaluar los derechos de suscripción, que son esos que ustedes vieron en estructura, que es sociedades, que es el derecho de preferencia, el derecho a crecer, tienen valor, ¿sí? Y a veces se separan esos derechos. Pero bueno, acá este derecho de preferencia y a crecer también se hace extensivo a los warrants. ¿Por qué? Porque hay dilución. ¿Quedó claro que lo que es la dilución? Quedó claro que si ocurre esto, este tomador pasa a ser accionista de la compañía, mientras que en este caso no, es simplemente el señor A que reemplaza al señor B, o el señor B que reemplaza al señor A, mejor, como lo dijimos. Acá el señor B pasa a ser accionista de la compañía, pero no porque reemplaza al señor A, sino porque la compañía emite más acciones para que se pueda liquidar el warrant. ¿Sí?
O es un ejecutivo al cual le dijeron, mira, si haces muy bien las cosas, entonces te voy a dar, bueno, o te doy opciones de compra para si haces muy bien las cosas, que te lleves una cantidad considerable de dinero que va a ser? Va a ser el derecho a poder comprar acciones de la compañía a un valor barato, o relativamente barato. ¿Pero por qué? Bueno, porque vos fuiste el manager que permitió que la compañía llegue a este valor de mercado tan bueno. ¿Mm? Creo que se dio ahora mucho con, no me acuerdo si fue AstraZeneca o cuál, Pfizer no, pero creo que fue AstraZeneca que los ejecutivos se embolsaron cuando que tenían opciones de compra y las salieron a ejercer todos el día que probaron la eficacia de la vacuna. No sé si alguien lo leyó el caso. O de Moderna. ¿De Moderna? ¿De cuál fue? Bueno, uno de los grandes laboratorios, los ejecutivos, no sé si leyeron el caso, después googleenlo si quieren. Salieron a ejercer opciones que tenían de la compañía, nada, porque y bueno, ¿qué pasó? Y claro, descubrieron la vacuna, y eso vale millones. Lo monetizaron, hicieron plata. ¿Eh? Bien, y un convertible, que ese es un instrumento más compuesto todavía, que está formado por un bono simple más un warrant. Hay un ratio de conversión de deuda en acciones que está determinado al inicio. Entonces, el precio del instrumento es un combinado de ¿qué elementos? El valor de que alguien ponga el dinero a mi disposición, por lo que tendré que pagar la tasa libre de riesgo, esto depende de RF, claramente. El valor de la opción de quebrar, que hace más caro o más barato el endeudamiento, y el valor del warrant. Y acá sí, ¿qué tendría que ser más, por cuál tendría que obtener más dinero la compañía emisora del bono? ¿Por un bono convertible o por un bono simple? ¿Están ahí? ¿Por un convertible puede ser? Claro, porque acá cambia el orden. Fíjense, en la opción de quiebra, la compañía es la tomadora. Quiere tener su put para encajarle el activo en caso que las cosas vayan mal. En un convertible, la compañía es la tomadora. Perdón, en un redimible, la compañía es la tomadora. Quiere tener la posibilidad de cancelarte el bono y sacar una deuda más barata. En un warrant se invierte. ¿Sí? La compañía es la lanzadora del warrant. Y el emisor, ¿sí? Perdón, el bonista es el tomador. Entonces, amén del costo del dinero, amén de la opción de compra, ahora el que va a tener que pagar un poquito más por tener ese derecho a convertir en acciones, a tener el warrant adosado al bono, por eso es un convertible, es también un derivado implícito, o derivados embebidos también se llaman, es a la inversa, es decir, el que tiene que pagar es el bonista, porque el que está siendo tomador es él, ¿sí? Y bueno, como les decía, son complejos, pues estos todavía son los convertibles más complejos, pues estos traen ya aparejados un cambio en el D sobre E, si se ejercen, ¿sí? No entra dinero, como en el caso de la ejecución warrant, sino que se da por cancelada deuda. En el caso de warrant puro entraba dinero, acá se da por cancelada deuda. Pero bueno, ya es muy complejo porque ya me está cambiando la WACC. ¿Sí? Estaba cambiando el D sobre A y el E sobre A si hay un ejercicio. Entonces cambia el mix de deuda y también cambia los tax shield, pero a su vez hay dilución, porque estos que eran bonistas ahora pasan a ser accionistas. Con lo cual un convertible es un instrumento complejo, pero bueno, por lo menos los elementos de las opciones que están adosadas a ellos. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Tenemos que ir con los bomberos, porque hoy tenemos una, lo que estoy seguro va a ser una grata sorpresa, pero esperen un segundo, que es un material que nos preparó Karina. Bueno, lo muy, muy básico, esperen que déjenme volver a... voy a hacer lío en el apuro, como siempre. Bueno, ¿recuerdan las partes de un fideicomiso? O lo que era un fideicomiso. ¿Tengo que hablar nuevamente de fideicomisos o puedo entender que saben lo que es un fideicomiso y sus partes?
Lo conceptual sí entra en el parcial. Ejercitación no, porque si bien se las voy a subir, nada, habiendo aprendido lo de opciones, lo entiende, tendrían que entenderlo. Entonces, lo conceptual sí. Pero bueno, chicos, por favor, contesten porque, nada, si no seguimos hasta las 11 de la noche. A ver, Estaría bueno un repasito, aunque sea. dale, gracias. Bueno, esperen, vamos a compartir pantalla. Bueno, el tiempo vuela. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno, securitizar. Yo acá puse dos formas, tres formas, pero podríamos, la 2 y la 3 las podemos poner en una. Pass-through es cuando se separan los activos de la propiedad originante, forman un patrimonio de afectación, en general se dan a una Special Purpose Vehicle o una sociedad de propósito especial, que puede ser un fondo común, un fideicomiso, en general vamos a hablar de fideicomisos, y sobre ese patrimonio de afectación se emiten certificados que son negociables, ¿sí? Y el flujo de fondos de los cobros de los derechos crediticios van al repago de los certificados. Entonces, se saca un patrimonio, se sacan parte de los activos del originante, en general son créditos, son derechos crediticios, son bastante homogéneos y demás, hipotecas, préstamos de consumo, etcétera, se le dan a un fiduciario, el fiduciario emite deuda, con esa deuda paga a la sociedad originante y esos bonos con distintas jerarquías quedan cotizando en bolsa, ¿sí? Estos son los famosos fideicomisos financieros que hay en la Argentina y demás. Los asset-backed bonds se emiten bonos con la garantía de activos que se quieren securitizar, ¿sí? Entonces, el pago de los bonos provienen del cash flow general del originante, pero esos derechos crediticios están garantizando, puestos en garantía de ese bono, ¿sí? Y esas garantías solo operan en caso de default. Y los pay-through, que podríamos asimilarlos a los asset-backed, son a veces que, bueno, estos grandes agencias gubernamentales en Estados Unidos, el Banco Hipotecario en Argentina en su formato original, un intermediario financiero, compran grandes pools de créditos, ¿sí? Y contra eso los ponen en su activo, no en un patrimonio de afectación, sino lo ponen en su activo y emiten títulos de deuda que están calzados con el flujo de fondos o colateralizados. Bueno, los pass-through son los más por ahí utilizados y los fideicomisos son el vehículo más apto. No es el único. Ustedes van a ver en la bolilla que falta, van a ver fondos comunes de inversión y van a ver los cerrados, fondos comunes de inversión cerrados, también se puede usar para esto. Son vehículos aptos para securitizar y para multiplicidad de negocios, ¿sí? Karina ahora les va a exponer uno que está muy bueno, que preparó, y tiene la ventaja de no ser una persona jurídica, sino un contrato. Entonces permite aislar y proteger un patrimonio de afectación con diversos fines. A ver, no sé, muchos son del interior, pero calculo, o vienen a estudiar La Plata, bueno, y tienen un tío. No es lo mismo que venga el sobrino o la sobrina, se quede 3 años a tener un hijo. Claramente es distinto. No es lo mismo hacer nacer una persona jurídica con todo lo que representa, incluso en su extinción, a tener un contrato que tiene una duración limitada que da prestaciones bastante parecidas, ¿sí? Prestaciones bastante parecidas para determinadas estructuraciones de negocio. Entonces, para eso existen los fideicomisos, vienen de derecho romano, bueno, de años inmemoriales. De derecho romano, los generales iban a la guerra, entonces, cuando sabían si volvían o no, se le daban un fiduciario, fiducia quiere decir confianza, trust en inglés, y lo administraba con el cargo de decir, bueno, volviste de la guerra, toma, acá está todo lo tuyo, mira, te mataron en la guerra, dáselo que yo, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea. Bueno, aquí tiene que ser los comunes y el financiero es el fiduciario, tenemos el fiduciante que es quien entrega la propiedad fiduciaria, que entrega el patrimonio. El fiduciario quien lo recibe, las rentas van a alguien que se llama beneficiario y los bienes de financiación van al fideicomisario. Y el fiduciante y el fideicomisario pueden ser la misma persona, el beneficiario y el fideicomisario también. En Argentina no puede ser fiduciario y fiduciante la misma persona, debe ser siempre un tercero. El fiduciario siempre actúa conforme a instrucciones que obran en el contrato de fideicomiso, ¿sí? Es decir, hace esto, otro. Y esto sirve para estructurar cantidad de negocios. Estos pueden ser la misma persona. En alguna legislación
hay la posibilidad de que el fiduciario aparte, sea el mismo fiduciante. En Argentina no se puede. Bueno, la ventaja es que estos son los acreedores del fiduciante. Una vez que él cedió en fideicomiso, no pueden atacarlo, ¿sí? A lo sumo, si el fiduciante es a su vez fideicomisario, pueden ir contra los certificados de participación, pero no pueden atacar, ya salió de su patrimonio. Tampoco los acreedores del fiduciario no pueden atacar porque él está actuando como una suerte de propietario administrador, ¿sí? Si ustedes quieren. Bueno, por el tema de universidad de patrimonio, después leanlo, esto ya es repaso, sé que lo han visto en finanzas de empresas. Al partir de la ley 24.441, ojo, ahora está en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Y léanse un prospecto de un fideicomiso financiero en la página de la CNB o Bolsar. Sirve mucho para securitizar, y esto también para lo que les va a comentar ahora Karina. Bueno, yo por ejemplo tengo una empresa, ¿no? Que nació con aportes de los socios y es pasivo de largo plazo. Construye viviendas. Proceso productivo, tiene bienes de cambio. Los bienes de cambio son viviendas, fantástico, una constructora. Va a vender, dice, mira, si no vendo a crédito, las unidades no voy a lograr vender. Entonces me lleno de hipotecas, créditos a largo plazo. Pero yo soy una constructora, no soy un financista. Entonces, ¿qué hago? Estas hipotecas, me queda una estructura cristalizada y no puedo seguir con el giro del negocio. ¿Qué hago? Lo cedo, ¿sí?, a un fideicomiso. Lo afecto. El fiduciario que recibe esto emite un título mobiliario, emite certificado de deuda fiduciaria. Y estos pagan un interés, los colocan en el mercado, con lo que se recauda se le paga a la empresa originante, la cual se hace de caja y vuelve a construir viviendas. Y esto se sigue haciendo. En Argentina funciona así, pero con créditos de consumo en general, ¿sí? No tenemos tiempo para estar explicando por qué, pero bueno, es básicamente muy, muy cortoplacista. Es como un plazo fijo plus. La ventaja es que estos bonos de deuda fiduciaria están garantizados no por una constructora, no por Garbarino, no por Frávega, no, sino está garantizado por un montón de deudores de créditos de consumo, ¿sí? Entonces está muy diversificado, de distintos orígenes, con un aforo aparte. Y en el caso de Argentina, los fideicomisos financieros, el fiduciario está bajo regulación doble de la CNB, si es un fiduciario puro, un fiduciario financiero puro, tiene pedido autorización, capital mínimo, determinada cantidad o una cantidad importante de requisitos para funcionar, o ser un banco comercial, con lo cual está en doble control, tiene control de CNB, control de ¿cómo es que se llama? Control del Banco Central. Y el que actúa muchísimo como fiduciario, el fiduciario clásico, si bien todos los bancos tratan de competir con él, es el Banco de Valores. Porque el Banco de Valores tiene vínculo con todos los originantes y tiene vínculo con todos los posibles inversores y la red de agentes de bolsa, ¿sí? Eso es en Argentina. Bueno, y los fideicomisos, con este formato, donde lo tenemos por acá, se pueden usar para, se puede usar, bueno, tiene los fideicomisos financieros, para la construcción, ¿sí? Para administrar activos en forma separada, para otorgar garantías más perfectas y para project finance, ¿sí? Entre muchos tantos otros usos, como por ejemplo por cuestiones impositivas, ¿sí? Testamentarias, etcétera. Que es siempre un vehículo más fácil de deshacer y es esto, ¿no? Entre tener visitas o estar viviendo con alguien hay diferencia. En hacer una persona jurídica, hacer una sociedad que recepte todo esto es distinto que este patrimonio de afectación. Y se usan estas entidades de vínculo especial, se usan muchísimo, entre otras cosas, para algo que nos va a explicar Karina, ¿sí? Para lo cual yo voy a dejar de compartir, no sin antes decir que terminen de leer lo de garantías recíprocas. O sea, garantías recíprocas lo tienen, es autoadministrable, tranquilamente, léanlo, por favor.
cualquier duda al foro, y yo dejo de compartir y la voy a poner al mando, si la encuentro. ¿Cómo estás, Karina Loguiada? Ah, ya te encontré. Bien, Gustavo, fíjate que pongo como hospedador. Que te preguntan qué es un aforo, si quieres dar una explicación sobre eso antes de avanzar. Un aforo es que es el hecho de que se transmiten más créditos que los que serían necesarios si todos pagaran perfectamente. ¿Por qué? Pues saben que no todos van a pagar perfectamente. Vos, por ejemplo, querés un fideicomiso financiero, Garbarino lo emite por 100 millones de pesos. No cede créditos por 100 millones de pesos, sino cede créditos por 120, ¿sí? Entonces, se emiten valores senior, que son los que primero cobran, valores subordinados, que cobran segundo, y después queda Garbarino, que se queda con unos certificados de participación, con una suerte de patrimonio neto, que en principio absorberían la incobrabilidad esperada del instrumento, ¿sí? O de todos esos créditos. Lo bueno que tiene es que como los primeros créditos, la deuda senior, por eso les dije, lean un prospecto de emisión, entren a la CNB y agarran un prospecto de emisión del CQ1 5, del CQ1 20, la mejor forma de aprender realmente cómo funciona el fideicomiso financiero, y está bueno porque lo que pueden ver en la práctica, en lo real, ¿sí? Es entrar en uno de los cientos de fideicomisos financieros que hay emitidos en Argentina y ver cómo funciona. Y ahí uno ve todas las partes, todos los detalles, cómo se dio Garbarino los créditos, cómo se dio Musimundo Carso, cómo se dio los créditos. En general te digo, pues son las de electrodomésticos, las de tarjetas de crédito. Cómo se dio más créditos de los que eran necesarios en principio. ¿Por qué? Porque sabe que algunos créditos no se van a pagar, pero ellos lo que quieren es comprar más televisores, comprar más electrodomésticos y vender capital de trabajo. Y si venden, ahora están muy los plazos de crédito más cortos, pero en la época que estaban 24, 30 y pico de cuotas y demás, pues ellos, si esperan a cobrar todo eso, se convierte en una gran financiera, no tienen espaldas para eso. Entonces tienen que ir mandando créditos para securitizar, y esos créditos tienen que encontrarse del otro lado con algo apetecible para los inversores. ¿Qué es apetecible? Es esta estructuración. Yo emito 100 millones, te paso 120, ¿sí? Obviamente esos créditos tienen un interés que de algún modo compensa lo que el acreedor va a querer. La deuda senior se coloca con una tasa de descuento muy, muy baja. ¿Por qué? Porque son los primeros que cobran, y esos casi que están aforados en, por ejemplo, los 50 primeros millones están en... El aforo es el valor en el cual el colateral excede el valor de la deuda, ¿sí? Para que quede más en concreto que es un aforo, porque esto se aplica para una hipoteca. Entonces, por ejemplo, ustedes van al Procrear, que era una desventaja de Procrear, creo que era esa, pero van a un crédito hipotecario al banco. La casa sale 100. ¿El banco les presta 100? No, el 70. 70, 75. Ese 30 o 25 es el aforo, ¿sí? Es el valor en el cual la vivienda, por eso si alguien no toma una cantidad, no hace un ahorro, no puede pedir un préstamo bancario. Creo que los Procrear, una de las ventajas que tenía, que le daban el 100% o algo así. ¿Estamos? Bueno, la dejamos al mando a Karina, nos ha preparado algo que está muy bueno, así que Karina, estás a... Gustavo, un link a la CNB para que puedan entrar a algunos fideicomisos financieros. Porque uno de los chicos estaba preguntando cuánto rinden y demás. Karina es maternal y los cuida. Ellos que están como alumnos, hace poco han estado, Adriano, Karina, estuvo el año pasado, ellos son de darle la papilla en la boca. Yo soy más de que se las arreglen, pero porque... No, pero porque uno ya ha criado, chico, entonces sabe que también, bueno, pero gracias, Karina. Bueno, ¿puedo empezar a compartir pantalla? Estás vos al mando, yo creo que te puse como hospedadora, no puedo hacer nada yo, así que todo está en tus manos. A ver, creo que, a ver si con esto, ustedes díganme si ya se ve. Está cargando, me parece. Ahí está. Bueno, lo que yo les traje para hoy es simplemente que charlemos un poco sobre una alternativa de financiamiento diferente, que es ni más ni menos que un ejemplo de lo que estuvo explicando Gustavo recién, un ejemplo de securitización.
No sé si alguna vez los escucharon, espero poder sorprenderlos, pero hoy les voy a hablar de lo que se llaman los bonos islámicos. Los bonos islámicos, cuyo nombre en árabe es sukuk, se los conoce de las dos maneras, literalmente la palabra sukuk significa participación. Y me pareció interesante contarles que además es el plural de otra palabra, sak, que es el antecedente etimológicamente de la palabra que nosotros usamos mucho, que es cheque. Ya saben que en nuestro lenguaje castellano, a través de los moros, nos llegaron un montón de palabras que en realidad provienen del árabe. Los bonos islámicos están diseñados como estructuras financieras para que los inversores que puedan invertir en ellos puedan cumplir además con los preceptos religiosos que marca el Islam. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver la religión con el armado de una estructura financiera? Enseguida les voy a contar por qué se da esto. Pero básicamente lo que ustedes tienen que tener en mente es que los sukuk o los bonos islámicos son esencialmente un tipo específico o un ejemplo de securitización. La ley islámica, que se llama la ley del Sharia, le prohíbe a sus fieles invertir en industrias o cosas que son consideradas haram. Haram significa pecado o prohibido. Llámese, bueno, tabacaleras, empresas que fabrican alcohol, casinos, etc. Eso está prohibido en el Islam. Entonces, por otro lado, además, no se puede hacer especulación con el dinero. Eso suena rarísimo para nosotros, que estamos muy acostumbrados a comprar y vender instrumentos financieros, prestar capital a cambio de que esperamos que nos den una remuneración por ese capital prestado, es decir, un interés. Bueno, eso no se puede hacer en el Islam porque se considera especulación. O sea que el interés está prohibido. Por lo tanto, eso reduce dramáticamente las posibilidades de inversión de la gente que profesa esta fe. Es decir, ellos no pueden invertir en bonos que pagan cupones de interés, no pueden invertir en CDS, no pueden hacer short selling, todo lo que tenga que ver con especulación, operaciones de corto plazo, no pueden hacer ninguna de esas cosas. Entonces, a través de los sukuk, los inversores islámicos pueden aplicar, bueno, su capital, sus excedentes de capital a distintas inversiones y a su vez cumplir los requisitos de su fe. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué me interesaría emitir sukuk? ¿Por qué me interesa que esta gente pueda efectivamente invertir en ellos? Bueno, sencillamente porque eso permite ampliar la base crediticia. Piensen ustedes quiénes son estas personas que profesan el Islam. En general son gente que vive en regiones económicas de gran crecimiento, que tienen acceso a recursos estratégicos como el petróleo, el gas, otros commodities, o sea, estamos hablando principalmente de países de Medio Oriente. Y básicamente gente que tiene grandes excedentes de capital. Entonces, claro que nos interesa ampliar esa base crediticia y darle la oportunidad a esta gente que pueda prestarnos el dinero. Como toda estructura financiera, esta es un esquema muy simplificado, pero básicamente, como les contaba Gustavo, siempre hay como tres partes. Un originador, que es básicamente la parte que necesita financiarse, la parte que necesita el dinero. Después tenemos el fiduciario o trustee, que es el que emite, digamos, a través de un vehículo financiero o SPV, es el que emite los certificados de participación o, bueno, los títulos, digamos, negociables, que pueden tener distintas características. En el caso de los sukuk son justamente estos bonos. Y después están los inversores que compran esos títulos. La relación entre originador y fiduciario, en el caso de los sukuk, puede adquirir distintas formas. Puede ser a través de una cesión, puede ser a través de un alquiler, puede ser a través de una transmisión o incluso una venta. Pero esa parte, digamos, del gráfico, que yo no lo quise graficar acá porque se complejizaría mucho, pero puede ser tan sofisticado como uno quisiera. El fiduciario, entonces, es el que emite los sukuk, ¿sí? Entonces, los inversores, que básicamente hay musulmanes, son los que compran estos bonos. Pero ellos sienten que no están comprando un bono en sí, sino que están comprando una participación, de ahí su nombre, de
un activo subyacente. ¿Qué puede ser ese activo? Puede ser algo, por ejemplo, un proyecto de infraestructura o cualquier tipo de proyecto de inversión. Entonces ellos son dueños de una parte de ese proyecto, de acuerdo a la cantidad de bonos que hayan comprado. Y reciben a cambio ¿qué? No entienden que están recibiendo un interés a cambio de prestar ese capital, sino que están recibiendo ingresos que le genera ese proyecto de inversión. Como si fuera uno el que está poniendo la plata, lleva a cabo el proyecto de inversión y como todo proyecto de inversión, primero tiene una serie de desembolsos, digamos, ingresos negativos, por así decir, y después empieza a producir ganancias. Bueno, los inversores reciben eso, los ingresos por su proyecto de inversión. Y básicamente los activos subyacentes en general son proyectos que tienen que ver con la economía real, que eso yo creo que es lo más interesante de estas estructuras. Uno está, al final, en las conclusiones voy a ensayar alguna línea de pensamiento personal en este sentido, pero uno siente que está como dejando algo, está construyendo algo. Existen 14 estructuras distintas de Sukuk, como les decía, muy sofisticadas algunas, ¿y quién dice que algo es un Sukuk y no otro tipo de estructura financiera o no? Bueno, hay una organización que es la AOIFI, que se traduce algo así como Organización de Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas, que es quien dice, bueno, ustedes pueden invertir en esto, o sea, es como una autoridad internacional o un organismo internacional que da su visto bueno y establece que tal estructura financiera cumple con las leyes del Sharia. Dentro de todas las estructuras que se han ido armando, hay 14 que son las más típicas, de las cuales el Sukuk al-Ihara es la más habitual. Y es un ejemplo de, como les contaba Gustavo recién, de un pass-through security, donde, bueno, hay una transmisión, digamos, del activo. Y acá viene lo interesante. Vamos a pensar, bueno, ya vimos que una de las cosas que tiene interesante los Sukuk es que nos permite ampliar la base crediticia, darle la oportunidad a inversores que normalmente no tienen oportunidades de inversión a que nos presten capital. O sea que ya desde el vamos nos interesa. Ahora, ¿cuál es el tamaño del mercado de Sukuk y quiénes son los que compran estos bonos? En el primer gráfico de torta ustedes van a ver que la mayoría de los países emisores de Sukuk o que están participando en este tipo de operatorias son países de Medio Oriente, lógicamente porque, bueno, ellos son los que a través de este tipo de operatorias hacen sus proyectos. Y de ahí verán, habrán visto, bueno, documentales quizás o imágenes de Dubái, de Qatar o de otros países de Medio Oriente y vieron que hay como un boom de la industria inmobiliaria, se la pasan construyendo grandes edificios, y bueno, porque no tienen otro lugar donde aplicar sus excedentes y hay gente que es inconmensurablemente rica. El mayor emisor de Sukuk es Malasia, que básicamente representa, se estima que el 61% del mercado. Fíjense en amarillito, está el resto del mundo, entiéndase por resto del mundo básicamente Occidente, países principalmente occidentales, una muy pequeña porción. Y después están, bueno, todos los otros países, que la mayoría son países de Medio Oriente. Los de GCC es un grupo particular de países como una mini organización interna que, bueno, está constituido por esos países que ven ahí, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Después, del lado derecho, en el gráfico del lado derecho, ustedes van a poder ver, dentro de lo que son las emisiones de largo plazo, bueno, ¿quiénes emiten los Sukuk? ¿Son los gobiernos? ¿Son las corporaciones? Bueno, hay un poco de los dos. Y van a ver que, por ejemplo, hasta el año 2012, estos son datos que por ahí no están tan actualizados, pero bueno, tampoco es que hay mucha información sobre este tipo de instrumentos. Hasta el año 2012, básicamente, fíjense la línea azul oscura, eran gobiernos soberanos, países, ¿no?, los que emitían Sukuk. Y gradualmente, bueno, ya a partir del año 2012 en adelante, eran más las corporaciones los que lo emitían. Y bueno, y el tamaño de mercado, esta es una industria que tiene se estima,
3 billones de dólares en cuanto a papeles que se están negociando. 3 billones en el sentido nuestro, no billones de, como lo dicen los norteamericanos, que los billones para los americanos son miles de millones. Billones nuestros, es decir, 3 por 10 a la 12 ceros, que parece un montón de dinero, pero en rigor de verdad representa muy poco de lo que es el mercado financiero global, digamos. Se estima que es el 1% de los activos bancarios mundiales. Pero ¿qué pasa? La población musulmana, hoy por hoy, distribuida alrededor del mundo, son 1.800 millones de habitantes. Y tiene una tasa vegetativa de crecimiento del 1,5% anual. Ustedes saben que, como los chinos, los indios, los árabes, son poblaciones crecientes. Y toda esa gente, en algún momento, va a tener necesidad de inversión. Entonces, son interesantes estos instrumentos porque, bueno, además esta gente, como les decía, vive en regiones de gran crecimiento económico y de gran acceso a recursos estratégicos, bueno, principalmente el petróleo. ¿Por qué los sukuk sí? Bueno, hay un working paper del año 2007 del Fondo Monetario, donde esos autores que tengo señalados allí muestran con evidencia empírica que el comportamiento de los bonos islámicos es diferente a los bonos convencionales, el comportamiento de los precios. Y demuestran además empíricamente que un inversor que logra incluir sukuk en su portafolio disminuye significativamente más la variabilidad del portafolio que si solamente invirtiese en bonos. Si disminuye la variabilidad del portafolio, además que está disminuyendo. ¿Qué les parece? El riesgo. El riesgo, claramente, el riesgo. ¿Y ustedes qué opinan? O sea, tenemos un bono, llamémoslo entre comillas, un instrumento, cuyo activo subyacente es un proyecto de inversión, algo que tiene que ver con la economía real. ¿Cómo les parece que puede ser el riesgo de eso? ¿Grande? ¿No grande? Y mayor que un bono. ¿Más que un bono, te parece? ¿El proyecto? Pensá que un proyecto, digamos, de inversión suele tener flujos relativamente estables. De hecho, los sukuk rinden un poquito más que el doble que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, un bono del Tesoro está rindiendo del orden del 0,83%, que es casi nada, porque justamente la tasa libre de riesgo, y los sukuk rinden al 2%. Es una tasa bastante baja, ¿no? Justamente rinden poco porque son inversiones relativamente seguras. Los flujos de un proyecto de inversión uno los puede más o menos estimar con cierto grado de no sé si certeza, pero digamos son bastante estables. Fuera del tema de la estructura del bono, que como les decía, tienen esta cuestión de que están basados en una operatoria de securitización, a los efectos de emitirlos como certificados de participación o como bonos islámicos, se parecen bastante a bonos convencionales, es decir, se exige que tengan una calificación crediticia, los mecanismos de emisión y rescate son muy similares a los de los bonos tradicionales, existe el pago de cupones, que como vimos son ingresos del proyecto subyacente, se hace un listing de los bonos, es decir, estos cotizan en algún mercado, las partes convienen una jurisdicción a la cual someterse si llegara a haber un evento de default, que eso siempre sale en los prospectos de emisión de los instrumentos, y muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos casos, esa jurisdicción se elige como tribunales, los tribunales del estado de Nueva York o de Londres, y estos bonos se listan en esos lugares. O sea que es solo la estructura lo que cumple con las prerrogativas de las inversiones islámicas, pero no la emisión en sí. Entonces, así como existen los bonos verdes, que no sé si ustedes los conocen con ese nombre, pero los bonos verdes son estos bonos que se suelen emitir para financiar proyectos de inversión relacionados al medio ambiente. También son una clase de, digamos, un ejemplo de este tipo de estructuras,
hace poco digo, 3 años atrás, o en el 2017, se empezó a construir en Jujuy. Creo que hace poquito se inauguró el último tramo, digamos. Se construyó en Jujuy una gran planta de energía solar. Es una de las más grandes de Sudamérica, que está en el Valle del Cauchari. Y se había juntado, obviamente que eso, imagínense que salen muchos millones de dólares, se había juntado una parte del financiamiento vino por un banco japonés, el Exim Bank, una parte vino por organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, etcétera, y otra parte faltaba. Entonces se emitieron bonos con un mecanismo similar, con un fiduciario. Y bueno, este tipo de bonos que financian este tipo de proyectos de inversión se llaman bonos verdes porque están relacionados al medio ambiente. Entonces, lo que se hizo fue, el fiduciario emitió los bonos, eran 210 millones de dólares, y después, cuando la planta de energía empezara a funcionar y generase energía, esa energía se iba a vender en el mercado energético argentino, y a cambio de la venta de esa energía se iban a obtener ingresos, y con esos ingresos se pagaba los servicios, digamos, de deuda de esos bonos. En ese caso eran bonos tradicionales, pero perfectamente esa operatoria se podía haber hecho a través de un sukuk, porque vos a los inversores le ibas a decir, mira, emito estos certificados de participación y vos tenés una parte chiquitita sobre esto que es una planta de energía solar. Y mucho se habla de, y esto, bueno, está bueno que ustedes se lo queden pensando, si quieren otro día cuando haya tiempo lo podemos conversar, pero no sé si han visto que se está empezando a hablar mucho de las nuevas reglas de juego de la economía mundial. Que eso ya se venía hablando de antes, de una cara más humana de la economía, si se quiere, pero ya la pandemia eso lo terminó de poner sobre el tapete. Entonces, así como están estos bonos verdes, los bonos islámicos, se les llaman finanzas éticas, en donde uno construye algo, deja algo con la inversión y no está simplemente especulando, ganando dinero. Entonces, es interesante para cambiar un poco el enfoque de la situación. Bueno, recién decíamos por qué los sukuk sí. Porque le damos oportunidad de inversión a gente que no tiene, porque amplía la base crediticia, porque, bueno, todo lo que vimos recién. ¿Por qué los sukuk no? Bueno, es un mercado muy pequeño, los productos no están estandarizados, por lo tanto no son fungibles. Alguien tiene que venir a decir, que es esta organización que vimos, cuándo algo es un sukuk y cuándo no. Entonces, para el que lo compra no le resulta fácil cambiar el sukuk de este emisor y comprar el de este otro emisor, porque no son totalmente comparables. Entonces, la falta de estandarización, la falta de liquidez, producto de esa no estandarización, hace que el mercado sea muy segmentado, sea muy pequeño, y eso atenta obviamente con la posibilidad de compra y venta, que es una de las cosas que, bueno, que necesita el inversor, ¿no? Y después está el otro tema que da para mucho, pero simplemente lo menciono, que es la protección de los derechos de los inversores. Si ocurre un evento de default, y hay una insolvencia del deudor y no puede seguir pagando los cupones, digamos, ¿qué pasa con el derecho de la propiedad del activo subyacente? En la mayoría de los casos es un ABS donde no hay, digamos, una transmisión, pero no está claro tampoco cuál es el orden de prelación o de prioridad en el cobro de este tipo de inversores de sukuk. Entonces, eso también tira para abajo el mercado porque la gente de pronto no le interesa meterse en un lugar donde no tiene claros sus derechos, donde no sabe qué va a pasar si hay un evento de default, donde no hay tanta liquidez, no se puede desprender fácilmente del instrumento, en fin, una serie de cuestiones. Pero dejo planteada la cuestión de que es una alternativa de financiamiento viable,
que muchos estados lo han utilizado. Un estado de Alemania fue uno de los primeros. El Reino Unido hizo una emisión de unos 340 millones de dólares de Sukuk. Así que ya hay también gobiernos soberanos occidentales que los están utilizando y les ha funcionado muy bien. Así que, bueno, escucho si tienen alguna pregunta o si me quieren mandar un mail después para hacerme alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. A ver que chequeo el chat. Bueno, todos acá están. María Laura dice que compartimos. Muy interesante la exposición. Muy bien, Karina, la verdad. Gracias. Lo mismo Diego, Ailén, se suman. Bueno, gracias. Si después se les ocurre alguna pregunta para no tomar Esto tiempo. lo vamos a subir, la presentación, Karina, aunque sea en un PDF, ¿te parece? Sí, ¿te parece la presentación o el apunte que les armé que tiene un poquitito más? Dale, buenísimo.